Llegar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de DC Electronics y Onyx Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. Cetecom, más de 26 años a tu lado. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 5 en punto de la tarde en San José. Hoy es martes 16 de diciembre de 2025. Y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM, cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche. Y también en streaming en diversas plataformas, Facebook Live, YouTube, entre otras. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que lo estés escuchando con la calidad que lo estás escuchando. Bien, hace unas semanas conversamos con Mauricio Castillo sobre Bitcoin. Obviamente se cumplieron todas sus predicciones, casi que al pie de la letra. Vamos a felicitarlo hoy, pero allí nos comentó sobre algo en lo que queríamos profundizar, lo dijimos al aire en ese momento, y bueno, ya lo vamos a tener hoy para profundizar. Es fundador de Halos, la piquetera Web3, una plataforma de ticketing y gestión de eventos. Así que vamos a darle vuelta al programa. Vamos a empezar con esta entrevista y después, al terminar esta entrevista, vamos con las noticias habituales del inicio del programa. Así que no sé si ya está. Sí, estamos. Entonces, bienvenido, Mauricio. Gracias por estar nuevamente acá en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar otra vez en este espacio. Como siempre, han sido buenas predicciones, no solo en el mercado. Acuérdense que somos una probabilidad, sino que por abrirnos las puertas a una tecnología que la gente tiene que conocer y tiene que comenzar a aprender y a estudiar, porque hay muchísimas posibilidades y sobre todo en Latinoamérica, grandes oportunidades. Es que evidentemente estamos frente a algo que quizás hoy no sea parte de la vida de alguna de las personas que estaban escuchando, pero que va a terminar siendo, ¿verdad? Porque no nos vamos a escapar a ello. Antes de empezar la conversación sobre el tema que nos convoca hoy, Mauricio, quería nada más, primero como felicitarte o decirte, bueno, dijiste que iba a llegar a 70 y tantos, llegó a 80 el Bitcoin en esa primera desescalada. ¿Cómo ves este mercado? Todavía lo veo demasiado bajista. No solo Bitcoin, sino las otras criptomonedas necesitan hacer un bajo más. Y recuerda que tenemos los 3 puntos importantes: 74, 73 dólares, primera zona, segunda zona los 34.000, 33.000, y hay una que es muy peligrosa, pero que con el histórico de Bitcoin y con la volatilidad que está teniendo, hay una zona en los 15.000, 16.000, que es la más lejana. Estamos en tendencia bajista a corto plazo, obviamente a largo plazo. Si tú eres inversionista, ahorra y ve invirtiendo de manera sistematizada, pero siempre no todo tu capital, sino un porcentaje de tu portafolio. Ahora, no quiero consumir todo el programa en esto, pero Mauricio, ¿por qué decís que hay estos como pisos, como escalones? ¿A qué te referís? Es decir, ¿baja y luego va a bajar más? ¿O baja, sube y baja un poco y luego va a bajar más? Diferentes análisis técnicos nos están indicando que estas zonas cumplen con unos criterios para cambiar el ciclo del mercado. Los mercados tradicionales o los mercados emergentes, en este caso Bitcoin, también cumplen unos ciclos. El ciclo alcista terminó
ahora estamos en un ciclo bajista. No es que Bitcoin se vaya a acabar ni nada de eso, sino que tiene que respirar. Tuvo una gran subida de los $15,000 hasta los $126,000. Necesitamos tener un respiro. Hay una vieja frase, mi familia es inversionista y ellos siempre nos decían, todo lo que sube tiene que caer. ¿Para qué? Para seguir una tendencia alcista. Entonces, siguiendo una segunda regla que me parece importante, Fernando, es nunca compres en máximos, nunca vendas en mínimos. Entonces, sabemos lo que representa Bitcoin, sabemos que la tendencia a largo plazo es alcista, pero hay micromovimientos. Entonces, esos valores que yo te estoy dando es porque sencillamente diferentes técnicas nos indican que esos valores en algún momento fueron rotos o que se rompieron, para que el público me entienda, y en algún momento tiene que validar esas zonas para definir completamente si el mercado va a seguir en su tendencia bajista o va a recuperarse y va a tener una tendencia alcista. Entonces esos 74,000 son supremamente importantes, que los valide y que nos identifiquemos realmente con la continuación de la tendencia bajista o la recuperación que puede haber. Muy bien, fue un paréntesis para entrar en la temática, pero sin dejar de lado lo que ya habíamos conversado hace unas semanas sobre Bitcoin y que se está dando un poco como lo ha enunciado Mauricio Castillo, y ahora nos está confirmando o dando algunas pistas de por dónde podría estar caminando este mundo, no solo del Bitcoin, sino de las criptomonedas, criptoactivos. Pero el mundo del entretenimiento y los eventos están viviendo una transformación también, como toda la sociedad, como todos los órdenes de la vida. Ya no se trata solo de vender entradas, sino que hoy los organizadores buscan, obviamente, datos, buscan comunidad, buscan fidelización, buscan experiencias personalizadas y sobre todo un control más directo sobre la relación entre sus audiencias y lo que pueden ofrecer los productores de espectáculos, ¿verdad? Y en este contexto surge Halo, una plataforma de ticketing Web3 que está pues cambiando la lógica de la industria y de quien Mauricio Castillo es fundador. Y entonces justamente nos acompaña Mauricio como educador financiero, como CEO de Bit Capital, una academia especializada en finanzas personales y portafolios de inversión, y también docente universitario en finanzas y bueno, fundador de Halo, con una trayectoria importante en temas de tecnología blockchain. ¿Qué quiere decir tiquetera? Yo creo que todo el mundo lo entiende, pero para empezar por el principio, Mauricio. Mira, es muy sencillo, Fernando. La gente hoy en día entiende como tiquetera como el documento o el papel físico o virtual que nos permite el acceso a un contenido o el acceso a un espacio donde se va a realizar un concierto o un evento público. El punto está en que Latinoamérica mayormente ha sido golpeado por fraudes, por malos manejos administrativos, por no conocer como tal la trazabilidad de una entrada, donde en todos los países de Latinoamérica existe la reventa, pero en muchos es completamente ilegal y la gente desconoce esto. Y como usuarios, nosotros siempre vamos a estos sitios de compra o de recompra, pero no sabemos entender, oiga, ¿cómo es de verificable este ticket? ¿Este ticket es real? ¿Este ticket no es fraudulento? ¿Este ticket tiene todas las condiciones para yo permitirme comprarlo y salir del sistema y realmente verificarlo? Esas inquietudes obviamente no solo han golpeado el término de la reventa, el término de la trazabilidad, sino que ha permitido que personas inescrupulosas ingresen a eventos y no podamos saber quién ingresa a un evento. Eso pasa, por ejemplo, en los eventos deportivos. Vemos en Colombia, vemos en Argentina, que hay miles de desmanes cuando vamos a ver fútbol. ¿Pero por qué pasa? Porque no se sabe quién está ahí. Los equipos de fútbol, inclusive, Fernando, han intentado carnetizar como tal a los hinchas, pero esto no ha sido lo único o lo verificable para que evitemos esto, porque se pasan el carnet uno con el otro, no hay como tal un acceso claro de verificación, y eso es lo que nos permite nuestra tecnología blockchain. Blockchain es un libro contable abierto. Esto es realmente lo bonito que nos deja Bitcoin como una prueba, no la única, pero lo que nos permite como tal identificar que yo puedo mirar desde el nacimiento de una transacción hasta dónde ha llegado. Eso me permite saber cuántas personas han comprado, cuántas personas han vendido, quién es realmente el dueño como tal de ese activo, y eso obviamente ha abierto
una cosa muy interesante que se llama la tokenización, que inclusive los grandes gobiernos están llamando como la siguiente revolución de las criptomonedas, donde todos los productos físicos los vamos a poder digitalizar, pero les vamos a generar una verificación gracias a la blockchain. Esto sin duda es revolucionario respecto a cómo, digamos, cuando éramos chicos comprábamos boletos para algo, ¿no? Y justamente hereda la tiquetera, hereda el nombre, pero lo deja como si fuera una cosa de venta de etiquetes. Ahora, lo que estás diciendo es mucho más que suplir la venta del tiquete, pasarla de físico a digital, ¿no? Es decir, porque lo que estás diciendo es que trae muchas más otro montón de cosas asociadas a una venta de un boleto, digamos. Mauricio, ¿estás? ¿Aló? Sí. Listo, perfecto. Okay. Sí, claro que sí, Fernando. Esto ya va más allá de una entrada. Como yo les digo a los organizadores o asistentes de un evento, el ticket empieza a tener cualidades que anteriormente no tenía. Cualidades, por ejemplo, coleccionables. Ya la gente, al sentirse parte de algo, el organizador le puede cargar contenido digital, contenido físico o contenido de acceso exclusivo a eventos posteriores, evitando realmente el reconocimiento como tal de los verdaderos fans de algún evento o de algún seguidor o de algún músico. Yo te hago un ejemplo para que tú me entiendas. Imagínate Shakira que llegue a Costa Rica, abra un concierto, pero ella, gracias a nuestra tecnología, pueda tener el control completamente, abriendo a través de su correo electrónico y creando un evento en 5 minutos, tener el control completamente de la trazabilidad, reconociendo como tal a los verdaderos fans. Entonces ella podría promocionar nuevas fechas con descuentos a esos verdaderos fans, identificar con las redes sociales, por ejemplo Facebook, Instagram, realmente quién promueve como tal su concierto y darle premios a esos verdaderos fans. ¿Cuántos fans de Shakira en Costa Rica quisieran, por ejemplo, decirle una pregunta o hacerle una pregunta a Shakira en un Zoom privado? Eso genera nuevas especulaciones, nuevas expectativas, nuevos comercios económicos para que el organizador deje de pensar que solo es una entrada, sino se vuelve un artículo coleccionable que incluso impulsa la reventa en posteriores eventos porque la gente siempre va a tener acceso a algo por ser poseedor de ese ticket. Ahora, ¿cuándo empezó Halo? Halos arrancó hace año y medio como tal ya al mercado público, pero es una idea que venimos trabajando hace más o menos 3, 4 años, donde realmente yo, futbolero a morir, Fernando, y a mí me molestaba muchísimo no poder ir con mis hijas al estadio porque no sabía realmente quién estaba sentado al lado mío, no tenía la tranquilidad. Debido a todo ese conocimiento que tenía sobre las criptomonedas y sobre la tecnología blockchain, con un equipo de amigos comenzamos a desarrollar programación en estos términos y lo que hemos logrado es que un producto sin conocimiento o conocimiento de la persona que sepa de blockchain o no sepa, pueda usar de manera sencilla esta aplicación, crear un evento desde un cumpleaños hasta un concierto masivo en tan solo 5 minutos. Pero lo mejor del caso es que no solo tiene el control de la data, sino que realmente genera una herramienta de fidelización de los clientes, que es lo que hoy en día se están moviendo las redes. Facebook es porque hay fidelización, Uber es porque hay fidelización. Entonces nosotros somos como el Uber de las tiqueteras, completamente descentralizados, pero le permitimos al organizador crear nuevas herramientas de colección con sus tickets. Ahora, lo que pasó más o menos a partir de 2010, quizás un poquito antes en algunos países, un poquito después en otros, era el auge de comprar en línea, pero no tenía obviamente esta tecnología de blockchain de la que estamos hablando ahora y incluso sigue pasando, tengo entendido en algunas tiqueteras, digamos, que se cae la página, que no llegaste a tiempo y hay miles de problemas asociados que la gente por ahora, sobre todo boomers, pero algunos más jóvenes también, siguen diciendo no, yo quiero la entrada del papel. ¿Esos problemas están superados?
Esos problemas, algunos se han superado y otros estamos trabajando. Ahorita tú sabes que vino el boom de la inteligencia artificial y eso obviamente va a ayudar con procesos logísticos muy interesantes, inclusive en nuestra propia plataforma, que todavía no estamos creciendo, claro. Lo más importante o lo que ha hecho Halos para crecer es que ya nos encontramos en España, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, ahorita en México y en otros países de Latinoamérica, es simplemente el hecho de que es fácil de usar, es sencillo. Entonces, uno de los peldaños más importantes es hacer la símil por ejemplo, con el cajero automático. Si nosotros hablamos con nuestros abuelitos, ellos creían imposible ir a un cajero y sacar su plata, ellos querían tener su dinero. Pero ¿qué ha venido pasando? Un tema de educación, un tema de usabilidad, un tema de tranquilidad. Hoy todo el mundo ya ni siquiera, la gran mayoría usa papel dinero, pero todo el mundo sabe manejar un cajero automático. Es cuestión de tiempo para que esta tecnología blockchain, aunque usted de pronto no sepa cómo funciona, oyente, pues usted va a tener que usarlo. Lo usamos en las neveras, avisándonos cuánto hay de comida. Estas nuevas neveras ahora te dicen si te falta la leche, si te falta algún producto que normalmente compras. En las redes, cuando tú quieres viajar, te manda miles de opciones porque la blockchain aprende de ti, conoce cómo funciona y atado a otro tipo de tecnologías, pues lo que hace es aprender de ti. Entonces, definitivamente lo creemos revolucionario, pero sobre todo el énfasis que quiero aquí recalcar, Fernando, es que esta tecnología va a evitar fraudes, va a evitar estafas y sobre todo va a permitir que en la reventa de tickets el organizador por primera vez vuelva a ganar dinero gracias a reconocer la transabilidad del ticket. ¿Y esto ya se está aplicando en eventos masivos, esta situación sobre la reventa? Claro que sí, ya hemos tenido eventos inclusive en Costa Rica, también hago la propaganda, la sesión pasada que tuvimos contigo, gracias a Dios, nos llamaron muchísimos clientes tienen realmente el conocimiento porque Costa Rica tiene una legislación de tiqueteras diferente a Latinoamérica, allá hay que estar obviamente con unas leyes, han pasado inconvenientes, por ejemplo, con que no se realizan los eventos o inclusive que definitivamente la gente tiene reventas pero pierde su dinero porque ese ticket era falso. Entonces eso nos ha permitido como tal que los tickets originales de Halos eviten estos problemas y obviamente trabajen. Entonces tenemos proyectos en Costa Rica, ahorita tenemos un proyecto muy conocido en Latinoamérica que se llama la BitConf en México, que es quizás uno de los eventos más importantes de Bitcoin y que obviamente pues invitamos a todas las personas para que no solo usen Halos, sino que conozcan cómo funciona la blockchain en diferentes ámbitos sociales. Ahora, uno no entra a Halos, ¿a dónde entra uno? Ustedes le venden a quienes producen el espectáculo que tiene su sitio en internet o cómo funciona realmente el negocio de ustedes, digamos. No te preocupes, mira, es muy sencillo. Cualquier organizador de cualquier tipo de evento entra a la página www.hallos, Halos, es hola en alemán, .io, y lo que va a hacer es a través de su correo electrónico llenar un formulario paso a paso para crear un evento. Esto va a permitirle a la persona tener un evento como una tiquetera tradicional, promover un link que puede anclar a su página web o puede directamente la gente dirigirse a Halos para hacer la compra del ticket del evento. Algo muy importante, Fernando, no solo por ser mundo cripto blockchain aceptamos cripto, no, ya nuestro sistema acepta todos los medios de pago tradicionales, pero lo chévere es que cada transacción queda en blockchain. Eso quiere decir que tanto el asistente como el organizador, como cualquier persona en el mundo, podría verificar la transacción, el método de pago, y obviamente eso genera como tal mayor seguridad. Es como yo pedirle a un banco que me deje ver las transacciones, no lo hacen porque obviamente hay una centralización y hay cosas que ellos no quieren que sepan. Pero al abrir la oportunidad, al abrir la posibilidad de la transabilidad, todo el mundo tiene la seguridad porque todo el mundo sabe a dónde va el dinero. En halos.io, entonces, claro, yo puedo organizar mi fiesta personal, digamos, y que la gente entre ahí a reclamar su entrada. Puedes entrar, puedes reclamar, hacer tickets gratuitos, tickets de compra, puedes tener tickets de promoción, de cortesía, y lo chévere es que aquí viene lo bonito. Si tú, por ejemplo, tienes un cumpleaños, Fernando, tú podrías conservar todas las fotografías de tu evento y subirlas a
el ticket como tal coleccionable, que solo los dueños del ticket van a poder ver esa información. Nadie más va a poderla ver. Solo el dueño del ticket va a tener acceso a esas fotografías, a los momentos más chéveres o a una foto en particular de una familia. Eso es lo que permite esta tecnología. Ahí es donde das como otro servicio, otro valor agregado, digamos, a que no es comprar un boleto y ya, sino que hay un mundo de posibilidades alrededor. ¿Cómo fue? Ya nos dijiste que a partir de tu propia experiencia de querer saber quién estaba a la par tuya en un partido de fútbol, pero ¿cómo fue implementar esto? Porque de la idea al negocio montado hay unos cuantos pasitos, ¿no? Claro que sí, mira, te doy miles de posibilidades porque inclusive seguimos aprendiendo porque esto ha permitido abrir miles de posibilidades. Te doy una. Normalmente los eventos tienen patrocinadores o sponsors. Imagínate tú como organizador decirle a ese patrocinador o sponsor que tenemos una tiquetera en la cual vamos a promocionar como tal su marca, pero que los dueños de esos tickets, por ejemplo, de 2.000 tickets vamos a sacar 100 tickets para un sponsor oficial, que esos 100 que van a comprar ese ticket tengan una característica con esa marca. Entonces, voy a dar un ejemplo, Coca-Cola. De 2.000 tickets sacamos 100 tickets que son de Coca-Cola. Y los dueños de esos tickets van a tener un descuento durante 6 meses en los productos de Coca-Cola. ¿Qué hicimos ahí? Romper completamente la usabilidad de solo entrada, sino también la posibilidad de que los sponsors o patrocinadores tengan un carácter mucho más activo en los eventos y pueda romper las fronteras del evento, no solo para cosas que pasen dentro del evento, sino posterior al evento. La data es muy importante y eso ha permitido, obviamente, que grandes marcas empiecen a ver a Halos como un aliado estratégico para promover sus marcas y para fidelizar como tal a los clientes. Ahora, ahí tenés toda una situación de manejo de datos, todo eso está obviamente previsto y bien armado, bien montado. Claro que sí. Toda la tecnología blockchain, como miramos la trazabilidad, toda la data es dueña, ¿quién? El organizador. Nadie más es dueño de esa información. La gran mayoría de tiqueteras tradicionales hoy en día, los dueños de la data son las tiqueteras. Nosotros no queremos ser un obstáculo para el asistente y el organizador, sino un puente que realmente permita no solo que la data le quede al organizador, sino que el organizador tenga herramientas para posteriormente seguir fidelizando a sus clientes a próximos lanzamientos o a su propia marca. Ahora, te decía que armar un emprendimiento de esta magnitud tiene sus pasos complejos y sus dificultades. Ya estamos casi terminando, no quiero robarte mucho más de tu tiempo, pero sí que quisiera que nos contaras cómo pasás de la idea a ya una implementación. Es decir, hay una inversión, obviamente, hay todo un pensamiento y un estudio para lograr alcanzar algo que, aunque sigan aprendiendo y sigan mejorando, pero ya está listo al mercado. Emprender no es fácil, Fernando, y más en nuestros países. Eso hay que ser totalmente claro. Simplemente somos soñadores. Somos personas que realmente cuando construimos una idea, el emprendedor tiene que entender que siempre van a existir obstáculos. La situación está en que yo siempre le digo a mi equipo de trabajo, y cada vez más organizadores quieren a Halos, hay más productos y servicios fuera de él que quieren anclarse como tal al sistema. Esto nos está permitiendo crecer y ellos ven algo que de pronto nosotros ni siquiera todavía vemos. Por lo tanto, lo que yo realmente les digo a las personas es, creamos en la idea, trabajemos en la idea y definitivamente van a haber problemas económicos, siempre lo van a haber. Van a haber problemas de ideas o de socialización entre socios, siempre lo va a haber. Pero definitivamente lo que nos ha hecho crecer es simplemente tener una dirección clara, tener claro que el emprendimiento se construye paso a paso y sobre todo el ser inversionista nos ha ayudado muchísimo a que tenemos que vivir un proceso. Entonces eso de la idea es aterrizarlo. Cualquier idea que se le ocurra a una persona en el área de la medicina, en el área de la construcción, en el área de logística, hoy tienen su fuente en sus manos una gran posibilidad y una oportunidad única en comenzar a trabajar y conocer este tipo de tecnología y cómo aplicarlo para mejorar, obviamente, un problema social que está sucediendo hoy en día. ¿Se ha facilitado esas cosas hoy o sigue siendo así como súper complejo? Es decir, ¿la gente puede tratar de pasar de una idea a una implementación un poco más fácil con inteligencia artificial?
Sí, totalmente. Inclusive vuelvo y te lo repito, lo que hace exitoso este tipo de tecnología es ni siquiera decirle a la gente que es blockchain, sino que la gente use nuestra tecnología. Claro. Cuando la gente lo usa, después con el tiempo entiende que es blockchain. Pero si tú empiezas con terminología tan pesada que para muchas personas desconocen completamente o nunca han escuchado, nunca han visto, pues van a creer que es complejo o es difícil. El punto está en que lo tenemos que hacer usable. Y ahí, como emprendedores o como emprendedores que nos estén escuchando, tienen que enfocarse a hacer algo que sea usable. Usable, esa es la palabra, porque uno entra a halos.io y realmente pues lo que ve una página normal, que uno puede entrar datos o interactuar, pero no sabe todo lo demás. Y esa es un poco la idea, no saber todo lo demás, pero que funcione. Exactamente. Entre menos sepa la persona cómo funciona un cajero automático, él solo necesita poner un dato y sacar su dinero y ya. Pero el nivel de programación y todo que hay detrás, eso lo tenemos que saber los que creemos en el proyecto, los que sabemos del proyecto, y tenemos que seguir mejorando esta tecnología. Eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias, Mauricio, por esta conversación hoy, y era una deuda pendiente con la audiencia porque pues hay que hablamos un poquito de la vez pasada, pero lo dejamos muy por encima y ahora ya entendimos. Halos.io, entonces la tiquetera que estás impulsando, Mauricio. Muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ti, Fernando. Invitamos a todos los organizadores, no solo de Costa Rica, sino de cualquier parte del mundo, que usen Halos, empiecen a utilizar esta tecnología, porque más tarde que nunca va a llegar a su puerta. Muy bien. Y sí, así es. Bueno, despedimos entonces a Mauricio, que es educador financiero, CEO de Bit Capital, una academia especializada en finanzas, y es docente universitario, entre otro montón de cosas, emprendedor, fundador de Halos, que es de lo que estábamos hablando recién, la tiquetera, que bueno, más allá de vender boletos, genera o posibilita la generación de una experiencia interesante alrededor de cualquier evento. Pues era Mauricio Castillo, y que además es experto en temas de bitcoins y de criptoactivos, así que lo seguiremos invitando obviamente el año que viene para analizar las tendencias de las criptomonedas. Vámonos a una breve pausa, organizamos acá el material para hacer la primera parte del programa, que hoy es la segunda. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Cuando más estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comienza a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, hablábamos con Mauricio Castillo, que interesante lo que nos decía del Bitcoin, de la criptomoneda Bitcoin al inicio de la conversación, porque nos hablaba de que todo lo que sube tiene que bajar, un viejo dicho colombiano, bueno, de todos lados se dice, y se utiliza para un montón de cosas, obviamente, pero pues también evidentemente para las inversiones. Entonces, y lo otro que decía era: no compres cuando está más caro, no compres cuando está más barato, ni vendas cuando está más caro, ¿no? Que manejes ahí en los, no en el medio, pero no en los niveles en extremos, ¿no? Pero bueno, hablaremos mucho más de esto más adelante, el año que viene, con Mauricio, porque pues sin duda es un tema que hay que seguir entendiendo. Todavía nos cuesta un poco entender qué es Bitcoin, qué es blockchain, cómo funciona esto, ¿verdad? Pero vamos a seguir insistiendo. Era un tema que no le agradaba tanto a Alberto, ¿no? Los Bitcoins, para él era como comprar aire. pero bueno, está para quedarse, así que hay que seguir profundizando. Pero vamos a las noticias, el segmento del panorama global que hacemos siempre al inicio, pues hoy lo teníamos en la segunda media hora, y
pues hace unos días sacó la Casa Blanca una información de aduanas y protección fronteriza. Dicen que recaudó más de $200.000 millones en aranceles entre enero y diciembre, pues justamente por más de 40 órdenes ejecutivas del gobierno de Donald Trump. La agencia destacó el uso de análisis de datos para detectar esquemas de evasión con 63 sanciones y casi 1.200 denuncias investigadas para proteger la economía estadounidense, dice obviamente la Casa Blanca, pero el dato acá es $200.000 millones que han producido estos aranceles entre enero y diciembre, o sea, todo el año 2025, aunque sabemos que el boom de los aranceles empezó en el famoso Liberation Day de abril de este año. Ya iba a decir el año pasado, pero no me adelanto, ¿no? Estamos todavía en 2025. Bien, en Estados Unidos también hoy salió el informe del mercado laboral y de los datos de octubre y noviembre, pero que no había salido antes por el cierre del gobierno estadounidense que duró 43 días todo octubre y casi medio noviembre. Pues el desempleo subió a 4,6%, el nivel más alto en los últimos 4 años. 4,6% el desempleo en Estados Unidos. Claro, no es de extrañar que Donald Trump esté un poco bajo en simpatía, porque pues la gente se está quedando sin trabajo. Este es un reporte atípico por el largo cierre del gobierno federal que impidió recopilar datos de octubre. En noviembre se crearon 64.000 empleos y pues el informe incluyó algunas cifras parciales de octubre, pues por la interrupción estadística. Pero el dato ahí es 4,6% de desempleo que dice el informe estadounidense que subió entonces en estos últimos días y semanas. En el mundo el petróleo, el crudo WTI cayó a $55,27 por barril, el precio más bajo desde 2021, presionado por exceso de oferta y la expectativa de menor tensión geopolítica que podría haber en los próximos días, semanas, meses. Los analistas señalan que la debilidad del mercado coincide con signos de enfriamiento económico y con un fuerte aumento de producción de países OPEP+, es decir, la Organización de Países Productores de Petróleo y sus aliados que aumentan la producción y bueno, eso hace que baje el precio del petróleo. Así que el referente internacional cayó a $55,27 por barril. Y también en Estados Unidos, Washington advirtió posibles contramedidas contra la Unión Europea después de la multa impuesta por la Unión Europea a X. La Oficina Comercial de Estados Unidos dijo que podría aplicar nuevas tasas o restricciones a servicios extranjeros y mencionó empresas como DHL, Siemens, Accenture y Spotify. Así que, pues ahí está, Estados Unidos tomando represalias por una multa que la Unión Europea dictó a X, que antes conocido como Twitter, ¿no? También en Estados Unidos, tres años después del boom de la inteligencia artificial generativa, la mayoría de compañías aún no ve beneficios concretos. Las encuestas muestran que solo 15% de ejecutivos reportó mejoras de márgenes y apenas 5% dio valor significativo, pese a inversiones intensivas en proyectos como asistentes y chatbots. Todavía se está usando marginalmente, pareciera, en general, pero obviamente algunos de los empresarios de las empresas relacionadas con inteligencia artificial, por ejemplo, fueron destacadas como persona del año de la revista Time. Y esto pone pues en evidencia que este ha sido un año especialmente centrado en todos los temas de la inteligencia artificial,
por lo menos a nivel de empresas, de la bolsa, de las inversiones, no necesariamente desde un punto de vista del uso masivo para las personas, que por supuesto también ha sido pues de crecimiento sin duda, ¿no? Bien, vamos a Asia, ¿no? Tenemos un par de notas de Asia. Sí. En la India, el sector privado creció al ritmo más lento en 10 meses. El PMI compuesto cayó a 58,9 y afectado por menor entrada de pedidos y contrataciones casi detenidas. La manufactura mostró su peor expansión en 2 años, aunque las exportaciones alcanzaron un máximo de 3 meses. Entonces, un poco arriba y abajo, pero el tema aquí es que el sector privado creció a un ritmo más lento. Creció, pero más lento en la última parte del año, con datos de la India. Y China impondrá tarifas antidumping de hasta 19,8% al cerdo importado desde la Unión Europea. Una reducción importante frente a las tasas preliminares que estaban antes, ¿no? La medida responde a los aranceles europeos sobre autos eléctricos chinos y golpea una de las exportaciones más fuertes del bloque europeo al mercado chino. Así que me ponen tarifas, me ponen aranceles a los carros, les pongo aranceles a los cerdos. Eso dijeron los chinos a los europeos. Así que la guerra comercial obviamente desatada por un lado, tiene repercusiones por otros, como lo hemos visto casi que constantemente aquí, a las 5 siempre. Y bueno, ya hoy dijimos 2 o 3 veces, creo, la palabra aranceles. Tarde, recién a las 5:35, porque en la primera media hora hablamos de otra cosa, básicamente. Pero en las informaciones siempre llegamos a el tema aranceles. Vamos a Europa. A ver qué tenemos en Europa. La eurozona cierra el año con crecimiento apenas sobre el 1% y poca mejora en consumo e inversión. El PMI compuesto, un indicador que reúne actividad manufacturera y de servicios, cayó a 51,9, su nivel más bajo en 3 meses en Europa. La manufactura alemana retrocedió y Francia apenas compensó con mejores servicios. Así que pues cierra el año con crecimiento sobre el 1% Europa, la eurozona. Y la Comisión Europea la Comisión Europea había dicho que después del 2035 no iba a vender más, no iba a permitir más la venta de vehículos de combustión. 2035. Y esto va un poco de la mano de lo que decía Mauricio recién, en el sentido de que las tecnologías van avanzando y se hacen parte de la vida, lo queramos o no al final, porque, en 2035 decía la Unión Europea que no iba a vender más carros. Obviamente a nuestros países esa resolución, si es que llegará pues más tarde, pero es parte de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y ahora la Comisión Europea dijo, bueno, vamos a permitir sí vender vehículos de combustión después del 2035, sí, se desdijo. Entonces ya no tiene esa prohibición, pero sí quiere seguir teniendo la meta de la reducción del 90% de emisiones en 2035 frente a lo que había en 2021. ¿Cómo lo va a hacer? Porque no sabemos, porque evidentemente el tema de las emisiones están relacionadas muy fuertemente con el transporte privado, el transporte en general, privado, público, pero el transporte en general. Bueno, había dicho entonces que prohibía la venta en 2035, ahora dice que va a permitir por lo menos alguna cantidad de vehículos de combustión después del 2035 en Europa. Y en España se impuso una multa de 75 millones de dólares a Airbnb por publicar alojamientos turísticos sin licencia
o con registros incorrectos. Ya saben que España está en una lucha complicada con el tema de los alquileres, turísticos, ¿no? Los alquileres como los de Airbnb. Pero entonces se ha regulado el asunto y pues por publicar alojamientos sin licencia o registros incorrectos, $75 millones de multa de España a Airbnb. La empresa obviamente dijo que apelará y que trabaja con el gobierno en el nuevo Sistema Nacional de Registro. Pero bueno, vamos a ver en qué para esto, porque pues es una multa considerable incluso para una transnacional tan grande como Airbnb en estos momentos. Y en América Latina, bueno, tenemos un par de noticias. Tenemos tiempo, sí, tenemos mucho tiempo. La Bolsa Institucional de Valores alertó que la regulación mexicana está restando competitividad al mercado local. La directora de la Bolsa Institucional de Valores, BIVA, María Ariza, advirtió que la complejidad normativa encarece operaciones y podría desviar inversión hacia países como Brasil o Chile. Así que lo advierte la Bolsa Institucional de Valores, que obviamente no es la Bolsa Mexicana de Valores. Y en Colombia las tasas para vivienda bajaron de forma significativa entre 2024 y 2025. Los créditos BIS pasaron de 13,61% a 11,05% y los no VIS de 14,69 a 12,56%. Esto mejoró la capacidad de compra de los hogares, impulsó ventas de vivienda nueva y estabilizó el mercado de arriendo en varias ciudades. Así que hay hipotecas más baratas en Colombia y con un mercado activo en este sentido. Y luego, si unos mercados suben, otros bajan, porque los activos brasileños retrocedieron después de que una encuesta mostrara al presidente Lula da Silva liderando ampliamente las preferencias electorales para 2026. Pero recuerden que las elecciones en Brasil son en noviembre del 2026. Pero claro, ya se anunció que va a lanzarse a la reelección el presidente Ignacio Lula da Silva. También anunció el hijo de Bolsonaro que buscaría liderar la oposición. Y bueno, 41% en una encuesta publicada estos días apoyaría a Lula y 23% apoyaría a Flavio Bolsonaro y por ahí un 10% a Tarcisio de Freitas, que este último considerado el favorito de los mercados. Entonces, claro, los mercados van un poco a la baja por estos datos. Ahora, son datos totalmente preliminares de prácticamente un año antes de que vayan a realizarse las elecciones en Brasil. Mucho va a pasar por debajo del puente de aquí hasta esas fechas. Bien, y mirando un poco el tablero de Wall Street estos días, pero específicamente hoy, vemos bastante en rojo, pero lo curioso es que está todo en rojo, incluido el VIX. Entonces uno dice, ¿se acuerdan que ayer dije, cuando todo está en rojo, el VIX está en verde? Pero no, hoy el único que está verde es el Nasdaq Composite. ¿Por qué? Pero bueno, Wall Street cerró el martes hoy con señales encontradas, una sesión marcada por datos laborales que siguen alimentando la discusión de fin de año. ¿Estamos ante un enfriamiento suave o ante el inicio de una desaceleración más profunda en Estados Unidos? La respuesta por ahora sigue siendo dividida, exactamente como se movieron los índices hoy. El Nasdaq fue el único en verde, avanzando 0,2%, poco, pero avanzando, es cierto, y rompiendo una racha de 3 caídas consecutivas. Ahí el dato mayor quizás fue el de Tesla, ayer comentamos, que trepó más de 3%, ayer había subido 4 y pico, hasta un máximo histórico.
las acciones de Tesla se vieron impulsadas por las expectativas en torno a la línea de los robotaxis, humanoides y chips de inteligencia artificial. Un rally que contrasta con el resto del mercado y que deja claro dónde está refugiando el apetito de riesgo. Tecnología con narrativa fuerte. En cambio, el Standard & Poor's 500 cedió 0,2% y el Dow Jones cayó 0,6%. Esto refleja el peso de sectores más sensibles al ciclo económico. Recuerden que el Nasdaq es el índice de las tecnológicas principalmente. Que aunque algunas tecnológicas están en los otros índices, pero no tienen el peso tan fuerte. Bueno, el empleo otra vez en el centro, ¿no? 64.000 empleos creados en noviembre. Es un poco más de lo esperado, pero el desempleo del 4,6, como ya informamos, es el nivel más alto desde 2021. Y estos son los datos que salieron hoy. Y, bueno, también una revisión a la baja para octubre con 105.000 empleos perdidos, según estos datos. Ese contraste instaló dudas sobre si la economía está perdiendo tracción más rápido de lo previsto y reavivó esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto recortará tasas la Reserva Federal en 2026? Pues hasta ahora se decía que una sola vez, la última en enero y nos vamos, dice la Fed. Pero el mercado apuesta para que sean 2 recortes ahora. Todo eso se está moviendo, vamos a analizar esto con profundidad el año que viene, pero bueno, una Reserva Federal más preocupada por el mercado laboral que por la inflación. Entonces, si el mercado laboral está a la baja, por un desempleo subiendo, pues, ¿qué va a hacer la Reserva Federal, no? Así que la inflación se va a conocer este jueves, con datos de precios al consumidor, así que capaz que la tenemos en jueves, aunque tenemos un par de programas especiales para cerrar el año, pero quizás podamos tener esta información el jueves. Bueno, el petróleo sigue cediendo, WTI cerca de los $55, informamos hace un ratito, el Brent cerca de los 59, imagínense, ayer estaba en 60 y pico. Son los niveles más bajos en 4 años. La caída acumulada del crudo, de 22% en el año, está llegando finalmente a los consumidores. La gasolina en Estados Unidos promedió $2,9, el nivel más bajo desde 2019. Refinerías con más capacidad, menor tensión geopolítica y un mercado global más holgado, pues es un poco lo que va llevando esta tendencia a la baja del petróleo. Recuerden hace unos años que había subido incluso hasta $100 y pico, arriba de $100 el barril, ahora está casi que en la mitad. Pero además en este tema, en este segmento, en este sector de la energía hay también algunos movimientos. Ford anunció un cargo contable de casi $20.000 millones en su giro estratégico para alejarse de los vehículos eléctricos como apuesta dominante. Vean ustedes, y Affirm subió 10% luego que su CFO, el jefe financiero, confirmara que la alianza con Amazon se renovó por 5 años más, sin cambios relevantes en sus términos. El mercado lo leyó como continuidad de un flujo clave de usuarios y transacciones. Así que bueno, en bolsa la sesión dejó un mensaje complejo. Los índices pueden moverse en direcciones distintas, pero todos están esperando más o menos lo mismo. El dato de inflación del jueves, están esperando las bolsas. La reunión de la Reserva Federal en enero, aunque ya se había dicho que posiblemente esta iba a ser la última baja de tasas, y bueno, el tono que adopten Jerome Powell y compañía ante un mercado laboral que ya muestra grietas que sin duda tienen que hacer algo. Recuerden que la Reserva Federal, así como los bancos centrales en general, tienen ese doble trabajo, ese doble mandato, ¿no? Cuidar la inflación, pero cuidar también la creación de empleo. Así que bueno, el Nasdaq avanza, pero vamos a ver cuánto. Bien, a mí me gusta buscar temas que no están en los medios tradicionales, y espero que eso ustedes lo agradezcan, no que lo agradezcan, no tienen nada que agradecer, que lo reciban bien, pues, que les guste.
Y África es uno de esos puntos, ¿no? En donde normalmente, donde vemos noticias de África es algo que es algo demasiado grande, ¿no? Bueno, el mapa del comercio mundial está cambiando y el sur global empieza a mover la aguja. Asia, América Latina y parte del Medio Oriente redibujan rutas, cadenas de suministro, inversiones, eso se están moviendo. Pero ojo con el lugar que ocupa África en ese movimiento. Es el continente llamado a convertirse en motor de crecimiento, pero participa poco del juego. Apenas aporta cerca del 3% del comercio global y 4% de la inversión extranjera directa. Ojo que un continente tan rico en absolutamente todo como es África, aporta apenas el 3% del comercio global. Su mayor corredor comercial con China crece rápido, pero sigue replicando la vieja ecuación. África exporta materias primas sin procesar e importa las manufacturas. Es la historia de siempre, ¿no? Se exporta lo que está no procesado y se compra lo que tiene un valor agregado pues más alto con cierta industrialización y ahí perdés en tu balanza comercial, ¿no? El diagnóstico de 350 ejecutivos africanos encuestados por Boston Consulting Group, BCG, y Africa CEO Forum muestra el aumento de la volatilidad, pero también la disposición a responder. Los desafíos inmediatos vienen por todos lados en África. El giro arancelario global, gran desafío, las tensiones entre potencias y la incertidumbre sobre preferencias comerciales, como la ley en Estados Unidos, la AGOA, pues podrían elevar costos y abren una serie de efectos secundarios más dañinos, ¿no? Desvíos de cadenas de suministro, caída de la demanda de commodities y oleada de importaciones que golpean a industrias locales. A esto se suma un recorte potencial de hasta $70.000 millones en asistencia internacional y una presión creciente por deuda más cara y calificaciones soberanas más débiles. 8 de cada 10 líderes empresariales sienten ya el impacto de estas tensiones en la economía de sus países en el continente africano. Pero a largo plazo podemos ver otro relato también. El continente tiene un bono demográfico en expansión, recursos naturales decisivos para la industria del futuro, incluida la industria de transición verde, y un mercado consumidor joven. Si los flujos comerciales africanos crecen al ritmo estimado de 3,5% anual, superarán a regiones avanzadas como la Unión Europea. El riesgo es seguir ampliando el comercio sin cambiar el modelo productivo. Ahí estaría el problema. Más importaciones de alto valor, más exportaciones de bajo procesamiento. Bueno, ¿quién está encargado de cambiar esto? Bueno, hay que se apañen los gobiernos de cada uno de estos países, ¿no? Para evitarlo, esos gobiernos necesitan un doble movimiento. Una escala continental, es decir, colectiva de los países africanos, eliminar fricciones dentro del continente, invertir en infraestructura crítica y consolidar cadenas de valor regionales, por un lado. Y a escala nacional, por otro lado, concentrarse en ventajas claras desde plataformas de nearshoring hasta polos de manufactura, procesamiento de minerales estratégicos y economías agrícolas con foco exportador. El sector privado también tiene un rol decisivo en todo esto. Eso lo dice el informe de Boston Consulting Group. Necesita desarrollar músculo geopolítico, anticipar regulaciones, monitorear cambios arancelarios y planificar escenarios. Deben diseñar propuestas de valor alineadas con las nuevas dinámicas del comercio, minerales críticos, agroprocesamiento, manufactura regional, cadenas verdes y productos adaptados a estándares globales. Y requiere construir alianzas y coinvertir con bancos de desarrollo, participar en mesas público-privadas y empujar la reducción de barreras no arancelarias.
No es casual que el 90% de los ejecutivos en esta encuesta de Boston Consulting Group diga que ya está reforzando capacidades para competir en entornos complejos en África. Así que África no está inmóvil, pero bueno, tampoco puede darse el lujo de moverse lento mientras el resto del sur global se acelera. El momento exige visión, entender que cada cambio geopolítico abre un espacio que puede aprovecharse o puede perderse. Y bueno, la próxima ola de crecimiento africano no la marcará la suerte necesariamente, obviamente, sino la capacidad de alinear estrategia, comercio e instituciones. El continente aún tiene la oportunidad de pasar de participante a protagonista del comercio mundial. Recuerden, por ahora solo el 3% del comercio mundial está en África, pero esa ventana no necesariamente va a estar siempre ahí para abrirse. Hay que activar algunos puntos claves. Esto lo tomamos de el informe de Boston Consulting Group, una mirada interesante a una especie de punto de quiebre o punto de giro geoeconómico del continente africano. Muy bien, con esto vamos llegando al final. Tenemos más información para compartir con ustedes, pero la vamos a ir clasificando para a ver si la compartimos antes del cierre. Quería anunciarles que el viernes vamos a repetir el programa de homenaje a Alberto para cerrar el año. Cerramos nuestra programación en vivo este viernes 19 y lo vamos a hacer con el homenaje a Alberto Padilla, creador de este espacio, amigo, compañero, colega, que pues se nos fue tempranamente y nos dejó este encarguito aquí a la familia de CRC, Cadena Radial Costarricense, que yo con gusto asumí, pero que en realidad asumió todo el equipo de trabajo del Ahora a las 5 siempre. Así que el viernes tendremos este hermoso programa que hicimos hace ya algunos meses, 3 meses, casi 4 meses, pasa rápido el tiempo, en donde amigos y colegas homenajeamos a Alberto y lo vamos a poder escuchar de nuevo este viernes a las 5 siempre. Por ahora me despido con la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, con David Guerrero en los controles RC.91 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. A las 5.